Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a su programa, a su proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra Luna, titular de este espacio, agradeciéndole por su sintonía y pidiéndole que si juzga que valen la pena estos programas, que nos ayude a compartirlos para que lleguen a más personas. Estamos o seguimos con la utopía, la idea, el sueño de cambiar el mundo, de producir un mundo mejor. Hay millones de personas, estoy seguro, en todo el mundo que tienen deseos de algo así. La idea es que necesitamos encontrar un proyecto, algo que nos una, y la idea de estos programas es repasar historia mundial y la historia de México para ver si tenemos material base suficiente para buscar la unidad que tanto necesitamos para entonces proyectarnos algo que pueda cambiar el mundo. Bueno, vamos a seguir entonces en ese espíritu y seguimos repasando la historia de los últimos 2500 años, historia mundial. Nos encontramos en el siglo XX, la Guerra Fría. Estamos próximos ya a terminar con este tema para empezar a sacar algunas conclusiones. Así es que muchas gracias por su sintonía. Pues bien, vamos entonces a entrar en materia y esto es lo que tenemos entonces preparado para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por su valiosa sintonía. Vamos a ver la Guerra Fría. Una palabra que hemos mencionado, creo, en pasados programas, el apartheid en África, el apartheid, creo que se pronuncia, que era un sistema legal de discriminación, odio, segregación, racismo, exclusión, brutalidad y castigo, y esto en torno al pueblo africano. Así es que vamos a ver qué tenemos para hoy. No quisiera pasar por alto el reconocimiento y la gratitud a Diana Uribe por su trabajo impresionante, maravilloso que ella hace, y todos estos conceptos obviamente los hemos aprendido y vienen de sus materiales. Bien, entonces vamos a hablar del apartheid en África. El apartheid ya lo leímos anteriormente. En el punto A pasamos al B. Es tolerado porque afectaba los intereses económicos. Los transformadores fueron clave en la eliminación del apartheid. Nelson Mandela, vamos a ver aquí ese personaje, es clave en el proceso, y la Guerra Fría ligada al apartheid indirectamente. Había un vínculo, aunque sea indirecto, entre estos dos. Pues muy bien, entonces pasamos a lo siguiente. Hoy vamos a ver cómo después de la Guerra Fría cae el apartheid en Sudáfrica. Ya vimos que después de la caída de la Unión Soviética, el destino de una serie de países quedó a la deriva: Cuba, Vietnam, Yugoslavia. El comunismo era lo que los unía, y al caer la patria emblemática del comunismo, ya todo lo que antes los unía ahora los divide. Los pueblos quedaron desarticulados en proceso de desintegración o de crisis económica por la caída de la Unión Soviética. Hay otros pueblos que se salvan. Hay procesos de paz que se pueden realizar. Hay pueblos que de verdad van a ver la luz de la historia solamente porque ha caído la Unión Soviética. Un muro mucho más alto que el muro de Berlín, mucho más denso que aquel que separaba Europa, un muro que no está hecho de alambradas, de hormigón, de concreto, que no está custodiado por perros y por policías como estaba el muro de Berlín, va a caer después de que la Unión Soviética desaparece. Ese muro está hecho de odio puro y físico, de segregación, racismo, exclusión, brutalidad, castigo. Ese muro era el sistema legal más oprobioso que se haya dado en el siglo XX, el apartheid en Sudáfrica. El apartheid en Sudáfrica, una legislación impuesta desde 1948 que separaba totalmente a la población blanca de la población negra en el país surafricano, se mantuvo durante la época de la Guerra Fría porque Sudáfrica era el principal productor de oro en el mundo, el otro era la Unión Soviética. Si le hacían a Sudáfrica un boicot, se empezaba en serio una presión internacional de esas que hemos visto que han hecho con otros países para tumbar el régimen del apartheid. Entonces, la ventaja de la producción de oro le quedaría solita a la Unión Soviética y esa papaya no se la iban a dar nunca. La Unión Soviética hubiera dominado el mercado mundial del oro si Sudáfrica hubiera sido llamada a cuentas como debería haberlo hecho por lo oprobioso de la historia que vivió durante toda la época de la Guerra Fría. En muchos países, el oro todavía era moneda patrón y con la psicosis de la Segunda Guerra Mundial, mucha gente tenía oro físico debajo de la cama porque consideraba que quienes vivieron la crisis de 1930, quienes vivieron la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta que el dinero un día de estos se podía evaporar y que solo lo que era constante y sonante podía en un momento dado darle un respaldo a la gente, y eso eran los lingotes de oro. El peso del oro dentro de la economía y del diamante dentro del mercado era tan importante que de esa manera se sostenía el régimen del apartheid a pesar del horror, simplemente para no darle esa ventaja económica a la URSS.
Hágame usted el favor. Por ello, aunque no esté ligado directamente a la geopolítica, sí lo está a la economía y por eso, mientras la Unión Soviética existiera, no por ella misma, no porque la Unión Soviética de ninguna manera hubiera apoyado este régimen para nada, sino porque ese régimen se podía sostener simplemente para evitar que la Unión Soviética tuviera una ventaja cualitativa importante en términos de la economía del mercado del oro. Era por eso, pero igual, por lo que sea, es vergonzoso todo el tiempo que el mundo y la comunidad internacional toleraron una barbaridad de estas. Entonces, vamos a contar qué es el apartheid, cómo se produce y de qué manera la sociedad surafricana va a ser sometida a uno de los mayores castigos y a una de las mayores crueldades de la que tengamos noticia, y eso que aquí hemos echado cuentos bien bravos. Pero esto es distinto y todo es finalmente el fin y todo es distinto a todo y es finalmente el fin de la Guerra Fría. Le va a dar a esto una esperanza que nadie se imaginaría y este pueblo va a reaccionar de una manera como uno no se imagina, con el prodigio de sabiduría con que ellos asimilan una de las lecciones históricas más duras que pueblo alguno haya sufrido. Empezamos por el comienzo hace más de 1500 años en el país que hoy es Sudáfrica, con una población de bosquimanos. Los bosquimanos, que son los personajes que nos aparecieron hace mucho tiempo en una película que se llamaba Los dioses deben estar locos, era una sociedad perfectamente grata, una sociedad en un estado de gracia y de inocencia, en una comunión con la naturaleza en las tierras más ásperas y brutales del desierto del Kalahari. Ellos son los originales. Más o menos 800 años después de la llegada de los bosquimanos van a aparecer los Zulú y los Bantú. El Bantú es una lengua, es una unidad lingüística que agrupa muchos pueblos, muchas etnias. No es una tribu en sí, sino una unidad lingüística que agrupa a muchas tribus, los Bantú, los Zulú, entre otras. Hay un montón de gente que va a llegar procedente del África Central que ha ido bajando a medida que se daban todas las fuerzas y las cuotas de poder al interior de los grandes imperios del África Central. Y esta gente va a llegar hasta poblar la parte sur del continente, nos referimos al continente africano. Van a llegar alrededor del siglo III de la era común. Y mucho tiempo después van a llegar los europeos. Entre ellos, los primeros son los portugueses que le van a dar la vuelta al continente a través de lo que se llamaría el Cabo de la Buena Esperanza, el Cabo de las Tormentas, que es la parte donde termina el mapa del continente africano, se une en el Océano Índico y es una de las partes más turbulentas de la Tierra. Más adelante van a llegar los pueblos holandeses. Los portugueses circunnavegaron el África del Sur, pero no van a entrar a interactuar con su historia y solo pasan por ahí. Los que sí se van a meter allá van a ser los holandeses. Resulta que en las épocas terribles de la Guerra de la Reforma y la Contrarreforma, Holanda va a ser un país protestante sometido por la España de los Austrias, de los Augsburgo, y van a tener una peleotera con España brutal. Jamás los españoles van a poder someter a los holandeses, que en esa época se llamaban los mendigos del mar. Los holandeses que no aguantan esa tensión y esa guerra tan dura que tienen con España, se van. Era una guerra entre el catolicismo y el protestantismo. Los holandeses se van de su tierra, de sus Países Bajos, y le dan la vuelta al mundo. Son unos navegantes durísimos. Van a llegar a Indonesia, a Java, Borneo y al África del Sur. Eso es un vuelto larguísimo y van a llegar allá como perseguidos religiosos. Vienen con un proyecto teocrático, un proyecto místico protestante lleno de fervor y fanatismo. Consideran que cuando llegan al África del Sur y ven que la población es negra, politeísta y que tiene una cosmovisión completamente distinta a la de ellos, van a pensar de los africanos lo mismo que pensaron todos los europeos de las diferentes culturas que encontraron, que era una cultura bárbara, que tenían unos dioses inventados y que deberían mostrarles el verdadero camino del buen libro, the good book, como llamaban los protestantes a la Biblia. Porque los protestantes, la mayor parte del culto se basa en la lectura física de la Biblia. Se sienten misioneros, designados directamente por Dios, ni siquiera por la corona, para poder evangelizar y llevar el mensaje del libro a los africanos. Se sienten superiores, moralmente superiores, y sienten que su religión está cargada de verdad y de iluminación, y que lo que los africanos tienen a ellos no les parece religión. Es el principio fundamental del colonialismo. Se meten entonces allá
y van a crear una sociedad de proyecto teocrático. Estamos hablando de 1966, cuando empieza en esos siglos la influencia de los holandeses. Llegan allá unos 12 siglos después de que llegaron los Bantú y los Tulú, y van a establecerse como uno de los grupos que va a conformar la nación sudafricana, pero se sienten moralmente superiores al resto y entran con una propuesta de someter a todos los demás a su fe religiosa. Aquí hay, digamos, el equilibrio que de alguna manera existe de todas las demás tribus, y aquello va a tener un carácter completamente diferente porque la llegada de estos pueblos es muy distinta a la llegada de las diferentes naciones Bantú. Una capa de distintos pueblos se va formando en Sudáfrica y va hundiendo raíces profundas en la amargura. Los holandeses van a llegar allá y van a implantar su forma de vida y van a implantar sus valores sobre los pueblos africanos. Más adelante, hacia el siglo XIX, van a llegar los alemanes y los ingleses. Alemania se acaba de unificar como Estado nacional en el siglo XIX y quiere entrar en el mundo del reparto colonial y siente que hay un mundo ya repartido que ella quiere para sí. Inglaterra, por su parte, está en pleno proceso de expansión que incluía África. El proyecto de África que tenían era una África inglesa del Cabo al Cairo, y por poquito que lo logran. Los ingleses empiezan poco a poco a apretarle las clavijas a los holandeses que estaban allá desde hacía ya varios siglos. Pero en esa apretada de clavijas, los ingleses ya están en un punto en que se han convertido en un imperio muy poderoso, mientras que los holandeses están en declive. Entonces, hay un momento en que los holandeses como país, hacia el siglo XIX, renuncian a sus territorios. Los holandeses se fueron quedando sin imperio poco a poco. Ellos habían sido dueños hasta de Nueva York, y en una de esas épocas en que se quedaron sin plata, se la vendieron a los ingleses. Eso se llamaba Nueva Ámsterdam antes. Al quedarse sin plata, se fueron como quien va vendiendo los cubiertos de plata y las joyas, y va vendiendo porque ya no puede sostener la casa. En el momento en que los holandeses ya no pueden sostener una presencia colonial en Sudáfrica, ceden territorios a los ingleses, y en ese momento les dicen a los holandeses que están en territorio surafricano, que ya pueden volver a su país y formar parte de Holanda, pero que si se quedan en las condiciones en las cuales Holanda le ha cedido esos antiguos territorios a la Gran Bretaña, ya no son holandeses. O sea, ya no están bajo la protección de los holandeses, sino que están por cuenta y riesgo. En el momento en que ellos se quedan, la gente que se va a quedar, los que no regresan a Holanda, se van a convertir eventualmente en surafricanos, porque no van a tener a dónde regresar. Quemaron las naves, ya no son de ninguna parte, ya no son de Europa. Esto va a complicar mucho la condición de los surafricanos, porque no es lo mismo que en Argelia decirle a los franceses que volvieran a París o decirle a los ingleses que salieran de Kenia. No, estos son gente que en últimas va a ser surafricana, pero va a ser surafricana en unas condiciones muy complicadas. Entonces, cuando se está dando toda esta pugna entre el dominio de los ingleses y los holandeses que se va a quedar allá, que se van a quedar allá, los ingleses los van a someter a unos sufrimientos terribles. Los van a expulsar de la ciudad del Cabo, y ellos, los holandeses, ya en este momento de nuestra historia se nos van a llamar Boers o Afrikaners, que es una manera de designar a aquellos personajes de Sudáfrica que tienen un origen holandés. Eso es una nueva categoría porque no son europeos, son africanos blancos, por así decirlo. Esta gente va a tener, los Boers, van a tener a mano de los ingleses los días más amargos de la historia, porque los ingleses van a tratar de someterlos, de subyugarlos. Esta gente llevaba un montón de tiempo en África del Sur, y en ese tire y afloje es que los ingleses se meten en los territorios Boers, porque a ellos los expulsan y los hacen en una marcha enorme que llaman la Larga Marcha, que dice que son de 12,000 kilómetros, que atravesaron el Gran Desierto, que sufrieron muchísimo, que murieron muchísimos y llegaron a formar los estados de Transvaal y Orange como una especie de tierra prometida. Los Boers se asemejan a sí mismos y se comparan con el imaginario del pueblo judío, y consideran que esa marcha fue como cuando los israelitas tuvieron que marchar largo tiempo por el desierto saliendo de Egipto en busca de la tierra prometida. Para ellos, Transvaal y Ranch se vuelven como la tierra prometida de una identificación con el martirio histórico del pueblo hebreo.
se sienten avalados por el sufrimiento hasta cuando llegan a formar sus granjas en Transvaal y Orange. Cuando crean sus granjas, van a esclavizar a las poblaciones del África. Y los ingleses ya están combatiendo la esclavitud. Así que cuando llegan a esos territorios y derogan la esclavitud, arruinan a los granjeros. Por otro lado, cuando está toda la pugna entre ingleses y holandeses, viene algo que será, en últimas, una enorme desgracia. Al final va a ser la prosperidad y la desgracia de Sudáfrica y también de los Boers, y sin duda la desgracia mayor de los africanos, el descubrimiento de las minas de oro, de diamante, la riqueza mineral Sudáfrica. Es una mina de diamantes ella sola, y de oro y de plata. Los minerales que tiene Sudáfrica son los más tesos del mundo. Cuando los ingleses ven aquello, imagina cómo se les debió abrir la boca. Ahora era cómo sacar a los holandeses, a los Boers de allá. Y los Boers, ahora sí, cuando descubren el oro y todo esto, ¿nos van a sacar de aquí? Pues no. Y se van a enfrentar en unas guerras que se conocen como las guerras de los Boers. Esas guerras van de 1899 a 1904. Son unas guerras muy duras porque los británicos mandan un ejército entrenado, disciplinado, que peleaba como había derrotado a Napoleón y todo muy bien armado. Pero los Boers son cazadores porque son gente de la estepa salvaje. Ellos crecieron cazando animales enormes, rinocerontes y todo eso. Entonces son unos excelentes tiradores. Tienen una puntería impresionante. Son como el man este de Jumanji que no lo distraía nada. El hombre pasaba por todas partes. Entonces, ahí en ese momento cuando los ingleses se enfrentan a los Boers, ese uniforme de casacas rojas así, todo vistoso y todo brillante que era súper especial para los bailes, eso ya les tocaba quitarlo porque es una boleta ahí en la selva. Los pueden ver desde la estepa, desde lejos. Se ponen los uniformes caquis, comienza el camuflaje, porque ya con gente tan experta en el uso del rifle, ese colorido era francamente peligroso. Entonces empieza la guerra de los Boers y esta guerra va a ser muy dura porque los Boers están defendiendo una tierra que consideran bíblica por todo el imaginario que tienen de la larga marcha hasta Transvaal Ranch, que para ellos es como decir su Palestina. Y los ingleses están defendiendo una cosa que es como las finanzas del Imperio Británico, y eso son palabras mayores para los ingleses. Aquí se va a una guerra muy dura y los Boers van a librar una resistencia muy grande. La primera la ganan y los ingleses se van volviendo cada vez más brutales, más terribles. Hay un momento en que, como toda la población está apoyando a los Boers, empieza algo aterrador, y es que cuando hay un grupo armado que es apoyado por la población, empiezan a inventarse la táctica de acabar con toda la población para aislar al grupo. Eso de ahí en adelante se usará infinitamente, pero el asunto es que aquí van a hacer una cosa terrible, una ruptura kármica con el destino terrible, y es que van a juntar a todos estos pueblos Boers, los van a meter en campos de concentración, y al meterlos en los campos de concentración en Sudáfrica, con las durísimas condiciones climáticas que tiene esa tierra, para los europeos, esta gente se va a morir de cólera, de cienteria, de hambre, hombres, mujeres y niños. Y ahí empieza una herida terrible entre los Boers y los ingleses. Empieza algo entre blancos. Después veremos cómo estas relaciones entre los blancos nos llevan a las relaciones entre los blancos y los africanos y cómo se van creando aquí las raíces más profundas del odio y de la amargura. Entonces, la guerra de los Boers es un conflicto de una crueldad absolutamente aterradora, y en esta guerra es donde aparece un personaje que se llama Baden-Powell, que sería con el tiempo el fundador de los Boy Scouts. Muchas cosas salen de la guerra de los Boers. Estas guerras van a ser aterradoras y van a terminar concentrando a la gente en estos campos. Y es la primera vez que tenemos una idea de los campos de concentración y la utilización que se haría de esto en la historia. No termina nunca de ser la más infausta y la más aterradora. Entonces, hay una primera parte que es esta pelea amarga, dolorosísima entre los Boers y los ingleses, y aquí se van creando las raíces de lo que después va a ser la tristeza del pueblo africano. Mientras los Boers están sufriendo todo este suplicio a manos de los ingleses, a su vez se relacionaron con la población negra de Sudáfrica, como si no fueran, digamos,
como si no fueran, digamos, no los consideraban nunca sus iguales, no los consideran ciudadanos, sino que se consideran solamente ciudadanos ellos. Así que hay una relación de esclavitud y de discriminación desde el momento mismo de la llegada de los Boers. Los Boers se van a convertir a la isla, no, sino a Sudáfrica. Se van a convertir, en principio, van a ser víctimas del Imperio Británico, que se va a anexar los estados de Transvaal y Orange, y después de la guerra de los Boers, finalmente lo que va a hacer es que les va a conceder una gran autonomía. Seguirán formando parte del Imperio Británico, pero van a tener una gran autonomía, la cual incluía la decisión sobre si el voto se le podía dar a las comunidades negras de Sudáfrica o no. Estaría en manos de los Boers cuando tuvieran el control político de los estados de Transvaal Ranch. O sea, esta decisión se aplaza para el futuro. Aquí se abre una herida muy grande con Inglaterra. Después viene la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial ellos estaban aliados en principio con Alemania porque eran las otras colonias que había en África del Sur y los ingleses eran los enemigos de ambos. Después de la Primera Guerra Mundial, en los tiempos de entreguerras, hacia 1935, Sudáfrica se independiza de Inglaterra y va a tener una historia propia. Cuando se independiza es que las cosas se van a volver muy complicadas. Van a pelear del lado de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, pero las teorías racistas, las teorías de la raza superior, la afinidad con Alemania desde los tiempos de colonias y la afinidad con la teoría de superioridad racial que los Boers reivindicaban sobre los pueblos africanos, hizo que fuera profundo el arraigo del nazismo dentro del sistema social que en ese momento se estaba dando en África del Sur. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, toda una relación fáctica de odio, segregación, exclusión, sometimiento, de sentido de superioridad sobre un pueblo que era el originario. Además, ellos ni siquiera reconocían que los Bantú fueran originales de Sudáfrica, porque como llegaron 12 siglos después de los bosquimanos, consideraban que eran tan emigrantes de Sudáfrica como ellos. Entonces, ni siquiera les daban, digamos, la condición de ser pueblos africanos, en todo caso, que ese fuera su continente. Entonces, en 1948, una relación basada en toda esta cantidad de odio se va a convertir en un paquete de legislaciones. El paquete se va a llamar el apartheid. Se refiere a un régimen que separa la sociedad blanca de la sociedad surafricana negra de la siguiente manera. Primero, no le reconoce el derecho al voto porque considera que son tribales y por serlo, no tienen derecho como individuos y al no tenerlos, no les son dados a las comunidades negras los derechos políticos, tales como el voto. ¿Por qué? Porque es que los africanos son pocos, alrededor de 400,000 contra 17 millones de habitantes. Para poderlos someter, si hubiera derecho al voto, tendrían capacidad de decidir y eso no le convenía para nada a los Boers. Los Boers van a ir mutando en este enigmático triángulo dinámico entre las víctimas, los salvadores y los victimarios, y van a pasar de ser unas víctimas muy sufridas de las guerras con los ingleses, hacen unos victimarios terribles del pueblo negro del África del Sur y montan este paquete de leyes. El paquete consiste en segregar completamente y apartar a todas las comunidades negras de la vida económica y de la vida social del África del Sur y sobre todo estos estados de Transvaal y de Orange. Y como ya no están los ingleses, ya no hay quien ronde, ya ellos hacen lo suyo y lo suyo es este paquete de leyes. Si un blanco llega a no ser hostil con las comunidades surafricanas negras, es condenado al silencio. Nadie le habla durante 1 o 2 años según el tiempo de la condena. A medida que los sudafricanos negros empiezan a protestar, los van a meter ya para los 1500, para los 1950, 1960 en bantustanes, que son guetos de la nación bantú. Les prohíben el movimiento y los carnetizan, es decir, no pueden salir de esa área sin su carnet. Los buses los recogen para llevarlos a la casa de los blancos para que hagan el aseo, para que limpien sus baños y después vuelvan y los dejan otra vez en el Bantustán. Y no se pueden mover sino del Bantustán a la casa de los blancos. El derecho a la movilidad, el derecho a caminar libremente por un territorio ancestral para ellos, les es privado por estas formas de concentración en guetos de donde no pueden salir, en donde tienen que pedir permiso a las autoridades para desplazarse de un lugar a otro para verse con sus familiares o con sus propios pueblos. El látigo y la tortura están a la orden del día. Un ejército gigantesco garantiza la crueldad como institución en Sudáfrica.
la extracción de las minas y de los diamantes va a hacer que el sacrificio y el sufrimiento del pueblo surafricano negro vaya a ser inmenso, la explotación. Entonces ya no tienen a los ingleses que los exploten para sacar las minas como pasaba antes. Ahora los Boers explotan a los negros surafricanos, a la población negra, a límites absolutamente increíbles. Y este régimen se va volviendo cada vez más oprobioso porque es el odio hecho ley. Es la exclusión de la ciudadanía, es la exclusión del derecho a la vida, del derecho a la dignidad, del derecho a la educación, del derecho a la movilidad. El antecedente del apartheid lo habían hecho en Estados Unidos ya después de la Guerra de Secesión en 1896, en lo que se conoce, lo que se llamaba el Jim Crow System, bajo el argumento de separados pero iguales. En el sur de Estados Unidos segregaron a las comunidades negras y se les marginó de la educación y se les marginó del voto, y había restaurantes para blancos y para negros, baños para blancos y para negros, quiero decir baños. Sudáfrica siempre va a estar vetada para la participación en las Olimpiadas y en los mundiales de fútbol y todo eso, porque era totalmente segregada, pero el régimen en últimas nadie lo tocó. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, el mundo se va escandalizando cada vez más de todo lo que está pasando en Sudáfrica. Bob Marley nos cuenta que mientras este tipo de regímenes existan, no hay condiciones para la paz. Siempre habrá guerra porque no pueden ser ciudadanos, no tienen derechos políticos, no se les conoce en ninguna capacidad, no se les reconoce en ninguna capacidad de decisión sobre tierras que son suyas, están sometidos a los más brutales y crueles castigos, siempre son tratados como personas inferiores, y es a través del látigo como se mantiene esta condición de sometimiento, humillación y brutalidad sobre el pueblo sudafricano. Bob Marley nos habla de cómo mientras no haya una ciudadanía universal, una ciudadanía reconocida para todos, porque el caso específico del apartheid era la negación de la ciudadanía sobre la base de que no eran individuos, sino tribus, y que como tales no tenían acceso a derechos políticos. Decía que una legislación de una moral internacional, que mientras eso no exista y sea una ilusión, siempre va a haber guerra. Dice, y mientras los regímenes y nobles de nuestros hermanos en Angola, Mozambique y Sudáfrica, regímenes de servidumbre humana, sean todavía apoyados, entonces va a haber guerra porque no hay condiciones para que haya justicia. El régimen de Sudáfrica se va perpetuando, escandalizando al mundo, y se van volviendo matanzas enormes como las de Sharpeville, donde van a matar una cantidad impresionante de gente. ¿Cómo será que lo de Sudáfrica se vuelve una historia de matanzotas y matancitas? Las matancitas son como de 20, 40, las matanzotas como de 400. Sí, una cosa impresionante. Esta gente sometida a las más brutales condiciones, y el mundo se rasgaba las vestiduras, pero al final no hacían nada porque el asunto del oro con la Unión Soviética va a hacer que nadie realmente pida el fin del apartheid. Así haya sanciones, pero las sanciones no son lo suficientemente duras para afectar el régimen que mantiene una prosperidad económica muy grande. A pesar de no poder ir a las Olimpiadas y a pesar de no poder ir a los partidos de fútbol y a pesar de todos los mundiales ni nada de eso, pero finalmente el oro y el diamante siguen ahí. El billete va, el billete rueda, y mientras el billete pues ruede, pues el régimen existe. Esto se va volviendo cada vez más terrible. En 1977 hubo una matanza de 800 pelados en Soweto por el derecho, por pedir que se les enseñara en los colegios la lengua bantú, porque solamente se les enseñaba inglés o holandés, el Boer, pero no se les enseñaba la lengua bantú. Y el bantú es una unidad lingüística, es una entidad a partir de una lengua. Entonces necesitaban las lenguas bantú, y todas esas lenguas pidieron que se las enseñaran en los colegios, y mataron 800 pelados. Había otra forma de castigo que consistía en que una persona no se podía reunir con más de 3 durante años, 1 o 2 o 3 años, y las familias africanas son enormes. Al no poderse reunir, lo que hacían era aislarlos de los núcleos familiares. Cuando empezaron los movimientos por los derechos civiles en Sudáfrica, tratando de emular lo que ocurría con Martin Luther King en Estados Unidos, tratando de ver si esa posibilidad política que se pelearon en el sur de Estados Unidos, Martin Luther King y el movimiento por los derechos civiles, le daba luces a Sudáfrica. El régimen lo que hizo fue empezar a matar a todos los líderes políticos, entre ellos Steve Biko. Lo matan a golpes y dijeron después que se había suicidado. Steve Biko
va a ser uno de los emblemas de los líderes políticos que van a matar. ¿Para qué? Hay unos que están reivindicando la caída del apartheid, el fin de este régimen a través del terrorismo, y hay otros que lo están haciendo a través de la política y del pacifismo. Toman como blanco a los pacifistas para que los terroristas queden como la única manera en que se está pidiendo el fin del régimen y se deslegitimen por la brutalidad de sus acciones, mientras que los políticos pierdan la capacidad del mundo para entender la razón de su lucha. Una cosa bien perversa la que están haciendo ahí. En ese contexto arrestan a Mandela, pero no lo alcanzan a matar a la velocidad que mataron a Steve Biko, y se les vuelve una papa caliente, y el hombre va pasando en la cárcel los años y todos los años le dicen: si usted renuncia a luchar contra el régimen del apartheid, puede salir inmediatamente de la cárcel y es un hombre libre. Y Mandela dice no. Nelson Mandela dice no, y le clavan otro año, y así cada año. A medida que van pasando las décadas de los 1970s y los 1980s, el régimen de Sudáfrica se va volviendo cada vez más escandaloso. El mundo cada vez está más preocupado por la supervivencia de una barbarie. Y los que más van a mostrar estos son los artistas, la explotación tan brutal en las minas. A las comunidades negras, la reseña en YouTube en una canción que se llama Oro y Plata, Silver and Gold, habla de una de esas casas de latón, de esas porquerizas en las cuales viven en esos bantustanes los trabajadores, y cómo son cazadores cazados, cómo no hay estrellas, cómo el cielo se cae sobre ellos, cómo están encadenados a la tierra, cómo hay espaldas rotas contra los techos, narices rotas contra los pisos, gritos de silencio ahogados que se arrastran debajo del piso, y es todo el dolor del dinero, del oro y la plata. Los minerales en África han causado muchísimo sufrimiento porque también han sido la ruta del diamante sangriento. Y en Sudáfrica esta gente ha pagado precios durísimos por toda esa riqueza. A medida que el tiempo va pasando, el reclamo por justicia se va haciendo más grande, pero todavía no puede pasar nada. Alpha Blondy gritaba a Estados Unidos que le rompiera el cuello a ese apartheid, porque el apartheid es nazismo, así lo definía. Estados Unidos, desbarate eso, rómpale el cuello al apartheid, porque eso es nazismo. Este sistema del apartheid es nazismo. Estados Unidos, por favor, rómpale el cuello al nazismo. De 1939 a 1945, el racismo en Europa, en Alemania, hoy en 1985, que es la fecha de esa canción, ese mismo espíritu y ese mismo racismo está vivo en Sudáfrica. Eso es lo que le dice: rompan el cuello al apartheid. Pero no pueden hacerlo, porque mientras sobrevivían las condiciones económicas que les interesa tener, mientras sobrevivían las condiciones económicas que les interesa tener, no le van a romper el cuello. Entonces, terminada la Guerra Fría, después de que la economía soviética ya no es una amenaza para nadie, ya no pueden tomarse el mercado mundial del oro porque hemos visto el derrumbe del sistema soviético en ese momento, que Sudáfrica tenga todas las condiciones de oro y diamante para tener una hegemonía, ya no es absolutamente indispensable. Entonces, ya puede empezar a darse una presión muy dura, pero curiosamente no es desde afuera, no es desde la presión internacional que fuera muy dura, pero no lo suficiente para no haber tolerado este oprobio. Es desde adentro de Clark, un blanco, un hombre de origen Boer, pues precisamente es quien va a empezar, quien va a pensar que eso no es sostenible, que alguien tiene que cambiar. Los reformadores son muy importantes en lo que hemos visto para los cambios de la historia. Entonces, el hombre es, digamos, quien después de muchos años de lucha, de mucha gente, digamos, de una presión inmensa a nivel interno para tumbar el apartheid, hasta las marchas, pasando por las masacres, ellos lo intentaron realmente todo, todo, todo. La película, para este caso, se llama El poder de uno, cuya banda sonora hemos estado escuchando, pero el poder de uno es esperanza. Hay una muy dura que es Cry Freedom, grito de libertad, y toda la literatura que se hizo sobre Sudáfrica, Llora, país amado, Cry Beloved Country, de Naí Godin, toda la cantidad de gente que va a escribir sobre este terror. La presión se va haciendo muy grande y un gobernante blanco, de Klerk, es el que dice: hay que empezar a desmontar este régimen. Y la manera que lo va a desmontar es sacar a Mandela de la cárcel. Mandela va a salir de la cárcel después de 27 años.
Cada vez, durante 27 años, se acercaron a Nelson Mandela y le preguntaron si estaba dispuesto a deponer su lucha para acabar con el apartheid y que si no, y que si lo haría, sería un hombre libre. Y cada vez que se lo preguntaron, dijo que no. Mantuvo su palabra durante 27 años. Y un tipo que mantiene su palabra durante 27 años, pues es un hombre de palabra. La gente le va a creer. Cuando Mandela sale de la cárcel, todo el mundo en 1994, todo el mundo en África, en todo el continente africano, sabe lo que estaba haciendo exactamente, el día y la hora en que este hombre salió de la cárcel. Cuando Mandela sale de la cárcel, la esperanza que a este continente le ha sido negada durante siglos sale con él y empieza un nuevo espíritu. De Klerk llamará a elecciones. Él mismo se va a postular por el Partido Blanco, por los Boers, para que de esa manera él pueda perder y Mandela pueda ser legítimamente elegido. Por primera vez, el mundo sudafricano va a votar. Las elecciones van a durar 10 días, tribu por tribu. Los Zulúes, los Xhosas, los que es de donde pertenece Mandela, toda la gente de los Bandú, uno por uno, tribu por tribu, hasta el día en que todas las tribus hayan pasado y se pueda contar la totalidad de la votación y Mandela pueda ser presidente. Ahí, en ese momento empieza toda la transformación de Sudáfrica, empieza la universalidad del sufragio, empieza la educación a cambiar. Hay que cambiar todo, hay que cambiar los sistemas de transporte porque solo servían para la segregación de los bantustanes, sacar a la gente de los guetos, empezar a enseñar las lenguas bantú en los colegios, darle el voto a un pueblo que no lo ha tenido. El vuelco que Sudáfrica va a tener a partir del momento en que esas elecciones llevan a Mandela al poder es una situación muy particular porque es una sociedad que nunca ha conocido un referente distinto al odio y es capaz de transformarse en el proceso y para poder enfrentar los crímenes tan terribles que ocurrieron. Desmond Tutu, otro de los grandes hombres del siglo de la gente que está viva, lleva a la Comisión de Verdad y Reconciliación para que se enfrenten las víctimas y los victimarios y se miren de frente y enfrenten la verdad de todas las cosas terribles que pasaron durante la apartheid, dándonos con esa comisión una lección histórica que el mundo todavía no ha valorado en su justa medida, porque cuando la entendamos, seremos mejores sociedades. Cuando entendemos lo que Desmond Tutu hizo en Sudáfrica, y Sudáfrica da un vuelco absolutamente impresionante. Es entonces cuando cae ese muro de odio que no tenía alambre ni hormigón, sino látigo, guetos, carnets, guardias, terror, intimidación y humillación. Uno de los capítulos más aterradores de la historia del siglo XX está ligado extrañamente a la Guerra Fría y es posible salir de estas prisiones interiores, de las prisiones del racismo y del oprobio y de la segregación de la gente por el color de la piel, porque ha caído el régimen que de alguna manera sustentaba este tipo de sinvergüencería a través de un acuerdo económico tácito que permitió que durante tantos años el apartheid afectara la vida y el alma de tantas generaciones. Por eso, la caída de esto es tan importante como la caída del muro de Berlín, aunque sea menos vistoso, aunque sea menos central en términos de la geopolítica del mundo, pero es fundamental en términos de la construcción de sociedades que algún día puedan vivir sin el fantasma y sin el estigma de la xenofobia. Y por eso era tan importante entrar en detalle en lo que significaba la caída de este muro histórico que estaba en el interior de un sistema político que es el apartheid y que es una de las cosas posibles después de la caída de la Guerra Fría. Otra cosa que es posible después de la caída de la Guerra Fría y de dimensiones muy importantes también es la paz en Centroamérica. Finalmente, en El Salvador, después de 12 años, 75,000 muertos de 4 millones, después de ríos de tragedia, van a encontrar la paz. Lo mismo le pasa a Nicaragua y Guatemala. Harán procesos ejemplares de paz con un modelo único de cómo una sociedad se vuelve a construir por dentro. Esto solo es posible en la posguerra fría, porque en Centroamérica precisamente era donde se cruzaban malos caminos que hacían que se nutriera de una y otra parte del conflicto entre este y oeste. El final de la Guerra Fría permite la paz en Centroamérica. Esos procesos tan trascendentales en la historia del continente son lo que vamos a ver en el siguiente programa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es así como llegamos al final de este programa. Muchas gracias. Y vamos a entonces a esperarlo en el próximo programa. Muchas gracias de nuevo. Ayúdenos a compartir si así lo juzga. Y gracias, muchas gracias. Y nos vemos entonces hasta la próxima. Pásela muy bien.